Y ustedes ya están viendo un espacio con una cuadrícula, y a mí algo que me interesaría que recordaran de su curso de estática, o incluso de cursos de física anteriores, es el concepto de momento. Ustedes, pongamos, cuando quieren abrir un, un recipiente de mayonesa o de mermelada, o cuando quieren quitar un tornillo, sin saberlo, pues tienen que hacer uso del concepto de momento. Resulta que, como yo les decía, un tornillo de cruz, resulta que es una cuña con una espiga, y que si nosotros queremos atornillarlo, pues tenemos que generarle un giro de forma horaria. Así lo atornillamos y va hacia abajo. Y si aplicamos un giro en sentido contrario, pues va hacia arriba, ¿no? O lo vamos a sacar. Bueno, al fin y al cabo es el mismo concepto de momento que por ahí nos platicaba nuestro profesor de estática, y que tiene que ver con que a una barra que está sujeta en un punto A, si nosotros le aplicamos una fuerza, pues resulta que va a intentar girar. Y ese giro, bueno, pues puede ser que sea en un sentido horario, o puede ser que si yo a la misma barra le aplico una fuerza en otro sentido, pues va a generar un giro antihorario. Eh, Algunas personas se preocupan mucho sobre cuál es el positivo y cuál es el negativo. Yo honestamente creo que no se preocupen por eso. Más bien de analizar el sentido del giro. Lo que sí, pues, podemos establecer tal vez como una situación común es de que el giro horario en la mayoría de nuestros cursos y en nuestro país lo consideramos como positivo, y de esa misma forma, bueno, pues el giro antihorario lo consideramos como negativo. Eh, y ya. Ahora, resulta que a nosotros se nos ocurrió la brillante idea de hacer cuevas artificiales. Ya ven que nuestros antepasados simplemente vivían en algunas cuevas que encontraban de forma natural, que la naturaleza generó cuevas, y ellos se metían ahí a su cuevita para protegerse de las inclemencias de la lluvia o del aire o del fuego, de lo que pasara, ¿no? Se metían en una cueva artificial. Nosotros ahora somos humanos que nos gusta meternos a una cueva artificial, perdón, y en esta cueva artificial, pues resulta que nos hemos dado cuenta de que es más económico, pues, hacerlas cuadradas, ¿no? Es un poco más estable. Y bueno, ahora probablemente ustedes, ahorita que están tomando esta sesión a distancia, probablemente estén dentro de un cuarto, y ese cuarto, si se le quedan viendo a la parte superior, eh, probablemente van a ver una losa, pero si su cuarto es muy largo o muy grande, probablemente esa losa tenga en medio una viga. ¿Por qué tiene una viga? Bueno, pues porque le ayuda a que no se deforme la losa. Si ese mismo espacio fuera muy grande, o sea, pongamos la sala de tu abuelita o la sala de tu tía, la que tiene una casa muy grandota, bueno, si ese claro es muy fuerte, pues resulta que tiende a colgarse. Entonces, para que no se cuelgue, actualmente colocamos vigas. Eh, Al fin y al cabo, una viga es una barra rígida. En algunas ocasiones las barras se presentan de forma natural, y en algunas otras, pues bueno, tienen algunas consideraciones especiales, ¿no? Pongamos, si ustedes recuerdan un tablón ahí tirado en la calle, un tablón o unos polines tirados en la calle, les puedo pedir que se imaginen que acomodamos unos polines sobre una serie de tabiques. Un polín encima de dos hileras de tabiques. Bueno, si alguien tiene el atrevimiento de subirse a ese polín y dejar su peso encima de él, pues lo más probable es de que ese polín se cuelgue un poco, y ese colgarse un poco, pues atiende a las propiedades de la madera. Pero al fin y al cabo, aquí está pasando algo interesante. No hay un nudo rígido, no hay un nudo rígido entre esos, entre esos tabiques que estaban ahí sueltos y la madera.
Entonces, como no hay un nudo rígido, pues desde el punto de vista matemático o de modelo físico, yo me lo puedo imaginar como un apoyo simplemente apoyado, que es distinto, a que tuviéramos tal vez otros tabiques encima, y que generáramos un nudo rígido. Si nuestro apoyo fuera rígido, pues entonces en ese momento lo transformaríamos en un empotre de los dos lados. Pero, como les decía, eso no está ocurriendo en esas, en esos tabiques que nada más están ahí arrumbados. Eh, Arriba de los tabiques está la pieza de madera. Eh, Lo imaginaron, ¿no? Ahora, ustedes el semestre de estática, yo me imagino que analizaron muchas vigas así, muchas vigas apoyadas sobre apoyos simples. Probablemente una de estas apoyos estaba fijo y el otro de los apoyos tenía un carrito o una forma de moverse. De esa forma, ustedes se dieron cuenta en el semestre anterior que se generan algunas restricciones del movimiento. Resulta que esa barra no puede ir hacia abajo, por lo cual quiere decir que hay una restricción que le decimos AX y hay una restricción que le decimos BY, estas son Y. Y resulta que de estas dos, el apoyo de la derecha, ese sí se puede mover a la izquierda y hacia la derecha porque está sobre unas rueditas. Ese no tiene restricciones. Pero el apoyo de la izquierda, ese no tiene rueditas, lo cual significa que está restringido su movimiento. Como está restringido su movimiento, pues aquí le poníamos una reacción a X. Y resulta que a partir de ese sistema, como tenemos tres incógnitas, pues resulta que lo podemos resolver con las tres ecuaciones de equilibrio. Tres ecuaciones de equilibrio. ¿Cuáles son nuestras tres ecuaciones de equilibrio? Bueno, pues ustedes ya las reconocen como sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, lo cual me asegura que esta barra que yo pongo aquí encima, que no se mueva hacia abajo, que no se mueva a la izquierda o a la derecha, y hay una tercera condición de equilibrio, porque puede ser que no se esté moviendo, pero mi barra esté girando. Y si está girando, pues parece que tampoco está en equilibrio. Entonces, para que no gire, hay una tercera condición o ecuación de equilibrio que dice que la sumatoria de momentos en cualquier punto tiene que ser igual a 0. Bueno, resulta que si yo tengo tres incógnitas y tres ecuaciones de equilibrio, tengo el mismo número de incógnitas que el mismo número de ecuaciones de equilibrio. A esa condición donde las preguntas y las respuestas son las mismas, le llamamos isostática. Isostática. Si yo tuviera una condición donde yo tuviera más preguntas, ecuaciones de equilibrio, entonces sería hiperestática. Pero bueno, parte de nuestro curso en Tecamachalco de resistencia de materiales es resolver hacia el final vigas hiperestáticas. Pero esas vigas hiperestáticas ahorita no las vamos a tocar hasta dentro de una semana y media o 2 semanas, que son vigas que tienen 6 reacciones. Tenemos una reacción en A hacia arriba, una reacción en B hacia arriba, una reacción en A hacia la izquierda, una reacción en B hacia la izquierda y reacciones de momentos. Pero si se dan cuenta, aquí nosotros tenemos 6 incógnitas y no nos alcanza con 3 ecuaciones de equilibrio para resolverlo. Entonces hay que meter las propiedades del material. Lo que sí vieron dentro de su curso de estática o al inicio de resistencia de materiales es una viga isostática que tiene 3 incógnitas y 3 ecuaciones de equilibrio. Y ya. Bueno, así ya vamos. Ahora, me interesaría el día de hoy hacer un repaso de sus
vigas isostáticas. Un repaso de las vigas isostáticas. Hay un comentario lateral, fíjense. Por alguna extraña razón, la verdad, bueno, sí la conozco, pero no quisiera ahondar en ella. Si ustedes tomaron el curso de estática en la tarde, si ustedes tomaron el curso de estática en el turno matutino o en el turno vespertino, son un poquito diferentes. En los dos cursos, ustedes vieron vectores, vieron sistema de fuerzas coplanares, o sea que llegan a un nudo, vieron equilibrio en sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y eso les dio pie para hablar en los dos cursos de armaduras. También armaduras. Pero hay una pequeña diferencia. En la tarde, supuestamente siguen el programa oficial y ven vigas isostáticas. En la tarde. En la mañana no ven vigas isostáticas y prefieren ver centroides. Eso ha generado bastantes conflictos, pero bueno, ese tema es un poco distinto en las dos academias, pero bueno, se los platico para que lo tengan en cuenta, y bueno, ya sea que ustedes lo hayan visto o no, pues mi intención del día de hoy es ver un par de vigas isostáticas. Miren, aquí las tenemos, 2 vigas isostáticas. ¿Cómo lo podemos hacer para resolverlas? Pues bueno, nuestro primer paso es reconocer qué reacciones hay. Y las reacciones, pues vamos a colocarlas en color rojo. Y vamos a decir aquí que en esta hay unas rueditas en el sentido de las X, lo cual me genera que solamente hay una reacción en Y. Esa la vamos a llamar BY. Del otro lado, tengo un amarre. Entonces quiere decir que aquí voy a tener una reacción AX y también voy a tener una reacción AY. Ahí está. Ahí tengo mis 3 reacciones. Les decía, al ratito les subo el video a YouTube para que no se preocupen si alguien de ustedes me dijera, es que no alcancé a copiar. Bueno, no se preocupen. Esta pantalla, todo lo que vaya yo escribiendo aquí, al rato se las comparto en Classroom y como imagen, y el video al rato se lo subo a YouTube. Entonces no se preocupen tanto por eso. Mejor traten de entenderlo, ¿no? Ok. Ahora, ya tengo esas reacciones y lo que me diría mi profesor de estática, me diría, bueno, pues si ya identificaste tus reacciones, pues tienes que garantizar el equilibrio. ¿Cómo lo garantizamos? Pues decimos que nuestra sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0, porque no quiero que la barra se desplace, sino quiero que se quede estática. ¿Qué fuerzas hay en X? Yo la única que alcanzo a ver es AX. Las demás no actúan en el eje de las X. Y lo que me dice mi primera expresión, me dice, sea que tengas una fuerza o muchas, las que tengas, las tienes que igualar a 0. Pues ya quedó. Entonces ya encontré mi primer incógnito. AX vale 0, porque es la única que hay. Ahora, mi segunda condición de equilibrio me diría, la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0, porque no quiero que esta viga se vaya hacia arriba, hacia el cielo, o que tampoco caiga. Entonces, la suma de todas las fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿qué fuerzas hay en Y? Bueno, pues yo alcanzo a ver que hay una que va hacia abajo, que vale 3.5 toneladas. Alcanzo a ver, perdón, déjenme volver a escribirlo porque quedó bastante pequeño. 3.5 toneladas que van hacia abajo. Hay otra que vale 1.10 toneladas y también va hacia abajo. Y alcanzo a ver que hay 2 reacciones que van hacia arriba. Una se llama AY y otra se llama BY. Ahí está. Mi condición de equilibrio me dice, no importa si son poquitas fuerzas o muchas, pero la suma de todas esas fuerzas tienes que igualarla a 0 para que no se mueva. Lo igualo a 0. Y ahí tengo una ecuación. Nada más que en esta ecuación, pues resulta que estos 2 términos sí los puedo sumar, pero los otros no los puedo sumar porque son incógnitas hasta ahorita. Eso me llevaría
a que aquí tengo dos incógnitas y una sola ecuación, pero ya apliqué mi primera condición de equilibrio, apliqué mi segunda condición de equilibrio, y me hace falta una tercera condición de equilibrio. La tercera condición de equilibrio me diría, la sumatoria de momentos en cualquier punto tiene que ser igual a 0, para que no gire de forma horaria o no gire de forma antihoraria. Usualmente lo que hacemos es de que hacemos esa sumatoria de momentos en uno de los puntos en donde pasan las incógnitas. Puede ser que la hagamos en A o puede ser que la hagamos en B. Pero es un truco que hacemos para eliminar una incógnita. Lo más común es de que lo hagamos en A para que hagamos la sumatoria de momentos en ese punto y esas fuerzas, como pasan por ese punto, se van a anular y la única incógnita que me va a quedar viva va a ser de Y. Entonces, tal vez no lo recordamos ahorita que te estaba platicando acerca de momentos, pero ahorita lo podemos recordar. Si tú recuerdas, el momento está definido como fuerza por distancia. Nada más hay una particularidad que hay que aclararle a nuestro lector. La fuerza y la distancia deben ser perpendiculares. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que el momento es el producto de fuerza por distancia, pero si no son perpendiculares, no voy a poder calcular bien ese momento. Eh, Pongamos, ¿qué pasaría? Imagínense, aprovechando este ejemplo, imagínense que ustedes aquí tienen una llanta y que tienen que cambiarle un birlo o un tornillo, ¿no? Bueno, pues que si le colocamos aquí una llave de cruz o un maneral y nosotros nos subimos encima del maneral, pues va a ser fácil mover el tornillo. Pero si alguien se pone, perdón por el comentario, se pone un poco idiota y quiere jalar o impulsar ese maneral de forma inclinada, pues no va a lograr un buen efecto. Para que la llanta, para que el birlo gire, la barra, llámese maneral o llave de cruz, tiene que estar perpendicular a la fuerza que le voy a aplicar. La otra fuerza, la de la persona que la quiere aplicar de forma inclinada, pues nada más se va a cansar y no va a lograr mover el tornillo. Entonces, hay que tenerlo por ahí en cuenta, ¿no? Esto que te comento. La fuerza y la distancia deben de ser perpendiculares. Hay otro concepto en física, y que no debemos de confundirlo, que es trabajo y que es también fuerza por distancia. Nada más que en esta condición, el trabajo es, yo quiero mover una canica en una cierta distancia paralela a la dirección del movimiento. Pero eso no lo ocupamos nosotros en estas clases de estática, sino ocupamos fuerza por distancia perpendicular. Ok, ahora sí ya podemos regresar a nuestro problema. ¿Sí? Ahora sí podemos regresar a nuestro problema. Decimos, como los momentos son fuerza por distancia, y para anular estas dos incógnitas, me conviene hacer sumatoria de momentos en A. Te voy a colocar aquí, sumatoria de momentos en A va a ser igual a C. ¿Qué quiere decir eso? Que me voy a apoyar en este punto A. Okay. Entonces, si me apoyo en A, esta primer fuerza me va a provocar un giro horario y voy a multiplicar 3.5 toneladas, 3.5 toneladas por una distancia de 1.5 metros. Y eso me va a provocar un giro horario. La segunda fuerza me va a provocar otro giro positivo u horario. Y la segunda fuerza vale 1.10 toneladas. Y ahora lo voy a multiplicar por una distancia desde el apoyo A de 2.5 metros. Esas dos fuerzas van a hacer girar a la barra de forma horaria. Y ahora lo único que se va a oponer a que la barra gire es el apoyo B.
el apoyo B me va a provocar un giro antihorario. Entonces, el apoyo B va a girar de forma antihoraria y va a ser menos BY, que multiplica a la distancia completa que hay desde A hasta B. Y la distancia completa son 6 metros. Entonces, BY por 6 metros. Y mi condición de equilibrio me dice, todos los giros tienen que ser igualados a 0 para que estén en equilibrio. Ahí está, lo hago igualado a 0. Y resulta que en esta nueva expresión nada más tengo una sola incógnita. Eso me permite encontrar el valor de la incógnita. Nada más hay que despejarla. Si multiplico los dos primeros términos, si yo multiplico 1.5 por 3.5, resulta que me da 5 más 5.25 toneladas punto metro. Y si multiplico los segundos, bueno, la segunda fuerza, voy a multiplicar 1.1 por 2.5 y me parece que ahí da 2.75 toneladas punto metro. Como son toneladas metro y son toneladas metro, pues resulta que las puedo sumar. Y este tercer término, lo voy a cambiar de colorcito para que sea más fácil de ver. Este tercer término está en negativo, entonces lo voy a mandar del otro lado de la ecuación, de la igualdad, o del otro lado de la ecuación, como positivo. Aquí estaba restando, del otro lado va a pasar sumando. Más BY por 6 metros. Ok. Ahora, estos dos que se quedaron del lado izquierdo, los puedo sumar. Entonces, 2.75 más 5.25 me da 8 toneladas punto metro. Y esto va a ser igual a BY que multiplica a 6 metros. BY lo puedo dejar solo si bajo el 6 metros. Y me va a quedar 8 entre 6. Y 8 entre 6 me va a dar algo así como 1.33 toneladas. Bueno, mis unidades. Resulta que del lado izquierdo yo tenía toneladas metro y del lado derecho tenía metros. Si yo divido toneladas metro entre metros, nada más me quedan toneladas. Y ya encontré la reacción. Ahí tenemos nuestra reacción. Si me quedara duda, sobre todo en las primeras veces que lo hacemos, yo creo que sí nos conviene. Si me quedara duda, yo creo que nos conviene hacer ahora una sumatoria de momentos en el punto B, igual a 0. Nos conviene desde el punto de vista de que vamos a encontrar si hay algún error o no. Ahora, si me apoyo en B, resulta que la primer carga, que vale 3.50, va a estar a una distancia de 4.50. Entonces voy a hacer esa multiplicación. 3.50, 3.5, 3.50 por 4.50 metros. Perdón por el sumeo, pero ahí está. Ahora, la segunda carga es de 1.10 y ahora por 3.50. Y ambas cargas me van a provocar un giro, si me apoyo en B, antihorario o negativo. Entonces, aquí le voy a poner que es un giro negativo y acá menos 1.1 por 3.50 metros. Estas medidas son toneladas. Ahí está. Ya tengo mis dos giros negativos por la primera carga y por la segunda carga. Ahí está. Y ahora, el único que se va a oponer a que la barra gire de forma antihoraria es el apoyo A. Y entonces el apoyo A está ubicado a una distancia de 6 metros y me va a provocar un giro positivo. Entonces voy a poner aquí más 6 metros por la distancia, por la fuerza AY. Y todo esto lo voy a igualar a 0. Resulta que, igual que la vez anterior, hay dos términos que puedo sumar. Si yo multiplico 3.5 por 4.5, me da 15 menos 15,
3.75 toneladas punto metro. Y si yo multiplico 1.1 por 3.5, me da 3.85 toneladas punto metro. Más 6 metros de la reacción Y, igual a 0. Aquí, ¿qué me conviene? Me conviene sumar estos dos y mandarlos del otro lado, ¿no? Los dos son negativos, entonces voy a sumar 15.75 más, o bueno, menos, 3.85, y en total me dan menos 19.6. Esos menos 19.6 del otro lado de la igualdad van a quedar como positivos. 19.6 toneladas punto metro. Y eso va a ser igual a 6 metros que multiplica a la fuerza AY. Bueno, entonces me queda mi fuerza AY igual a 19.6 entre 6. Y eso da 3.26 toneladas. A ver, bueno, ahora, si hicimos las cosas bien, que siempre vale la pena dudarlo, si hicimos las cosas bien, debemos de cumplir con la ecuación que habíamos escrito antes, ¿no? Que decía que la sumatoria de fuerzas en Y, con esta, perdón, que la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Fíjate, si yo sumo esas dos cantidades hacia abajo, menos 3.5 menos 1.1, me da menos 4.6. Y ahora, las dos que van hacia arriba, aquí están, una vale más 1.33 y la otra vale 3.266 o 26.7. Y parece que sí lo hicimos bien. Parece que sí lo hicimos bien. La suma de las reacciones con la suma de las cargas da 0. Ok. A ver, entonces, ¿qué hago con eso? Un primer paso es encontrar las reacciones. Nuestro segundo paso es generar un diagrama de fuerza cortante y un diagrama de momento. Te lo platico, probablemente tú sí lo recuerdes, pero es para que lo recordemos todos, ¿no? Ahora, ya sabemos cuánto vale la reacción A, y voy a permitirme copiarlo, ¿no? Fíjate, esta la voy a copiar, la voy a copiar, y me voy a permitir pegarla aquí al ladito de donde está la reacción. Ahí está. Ya sabemos cuánto vale A. $3.267. Y la reacción BY nos dio 1.333. También se lo voy a poner aquí. 1.333. Bueno, resulta que con esa información ya podemos generar nuestro diagrama de cortante. Ahora tú me vas a decir, ¿qué es el diagrama de cortante? ¿No? Porque yo nada más veo que hacen una gráfica, pero no sé qué significa. Bueno, el diagrama de cortante lo que intenta representar es de que esa barra que tenemos ahí, esa barra, ¿cómo va a intentar romperse? Esa barra probablemente, ante las fuerzas que tiene, en algún punto va a intentar romperse, y en lugar de quedarse así como una sola pieza, va a intentar quedarse como un cacho así y otro cacho abajo. Entonces, en este punto o en ese plano, va a tratar de dislocarse, de degollarse en ese plano. Una parte de la fuerza quiere ir hacia arriba y otra parte de la fuerza quiere ir hacia abajo. ¿Por qué quiere ir hacia abajo? Estas dos fuerzas son estas dos. Y esta fuerza que va hacia arriba es la reacción. Entonces, si unas fuerzas van hacia abajo y otra va hacia arriba, pues en ese plano la barra interna intenta cortarse o degollarse. Y esa fuerza va a ir variando a medida de que avancemos en la barra. Yo me imagino que en este ejemplo, al inicio va a ser mayor esa fuerza, y a medida que nos acerquemos al apoyo B va a ser menor esa fuerza. Pero eso es lo que significa el diagrama de fuerza cortante. Bueno, hay varias formas de obtenerlo, pero
Pues yo creo que la más sencilla y más fácil de evocar como un repaso, pues es la del método de las áreas. Entonces el método de las áreas me dice, bueno, si vas a dibujar la fuerza cortante, empieza en cero y acabas en cero, ¿sale? Ahora, inmediatamente después de ese cero, lo que voy a hacer es de que si tengo alguna fuerza vertical, le hago caso y me muevo así como esa fuerza vertical. Entonces, si yo analizo la viga en esta dirección, la primera fuerza que me encuentro es la AY y vale 3.267 hacia arriba. Entonces yo le voy a hacer caso y me voy a mover 3.27 unidades hacia arriba, hasta un valor de 3.267 toneladas. Y después resulta que en la barra no hay fuerza. En esa zona que te acabo de dibujar un círculo, no hay fuerza. Luego entonces, mi gráfica de cortante no tiene por qué moverse, sino que se va a quedar igualito, igualito. ¿Hasta cuándo? Hasta que se encuentre una nueva fuerza. Y esa nueva fuerza vale 3.5 toneladas y va hacia abajo. Entonces, mi gráfica va a bajar 3.5 unidades hacia abajo. Pero resulta que yo partí desde un 3.267 y ahora le quito 3.5, pues me va a llevar a un valor negativo de menos 0.233. Y en ese valor negativo voy a ver, ¿hay alguna fuerza en ese intervalo que sigue? No, no hay ninguna fuerza. Entonces, como no hay ninguna fuerza, me voy a mantener constante en ese valor, hasta que me encuentro una nueva fuerza. Y esta nueva fuerza vale 1.10 hacia abajo. Entonces le hago caso y me voy 1.10 unidades hacia abajo. Y al sumarle 1.10 unidades hacia abajo a los menos 23.3 que ya tenía, pues resulta que voy a llegar a un nuevo valor que vale menos 1.333. Y en ese nuevo valor de 1.333 me voy continuo hasta el final, porque en esta zona de la viga no hay nada. No hay nada que agregar, no hay nada que bajar o que subir. Entonces me mantengo constante. Al final, resulta que me encuentro la reacción BY, y curiosamente la reacción BY también vale 1.33, pero hacia arriba. Entonces eso me hace ir desde el valor que yo tengo, 1.33 negativo, subo la reacción y llego al valor de 0, como ya habíamos quedado que íbamos a encontrar, ¿no? Y entonces ya después lo ashuro o lo pongo bonito. Es bastante común encontrar estas gráficas ashuradas. Y ahí tengo mi diagrama de fuerza cortante. Tal vez esté un poco fuera de escala, pero ese es mi diagrama de fuerza cortante. Déjame a ver si lo puedo corregir. Una forma sencilla, sí, si lo puedo corregir, para que esté a una mejor escala, ¿no? Entonces, como te decía, al inicio o cerca del apoyo A, es donde hay mayor fuerza intentando degollar a la viga, romperla, cortarla. También es bastante común que te encuentres o que nos demos a entender con una letra B. Hay quien dice que es una fuerza vertical, pues sí, es una fuerza vertical, o también puede ser que si tú, sobre todo más adelante, utilizas un software anglosajón, probablemente este diagrama lo encuentres como Shear Force Diagram. Bueno, ahora, después de encontrar tu diagrama de fuerza cortante, es bastante común que obtengamos el diagrama de momento flector. ¿Qué significa el momento flector? Pues resulta que, así como en el efecto anterior era degollarse, ahora la viga ante fuerzas de flexión va a intentar pandearse o colgarse. Entonces, el diagrama de fuerza de momento flector lo que me indica es con qué intensidad intenta flexionarse esa viga. Lógico es de que al centro de la viga o cercanos al centro es donde tengamos mayor momento flector. Ahora,
te decía, hay diferentes formas de calcularlo. Creo que la forma más didáctica es el método de las secciones, pero a medida de repaso, o para hacer una sesión de repaso, yo creo que lo más adecuado es que hagamos el método de las áreas. Igual trazamos una línea de eje o una línea de referencia y por el tipo de apoyo que tengo, que son simples o de vigas isostáticas, casi yo te podría decir que por definición el momento vale 0 en los extremos, ¿sale? Y a partir de ese momento 0, vamos a crecer o disminuir según nuestra gráfica anterior. Nosotros lo hicimos con la gráfica de cortante. Veíamos qué había en la gráfica anterior para graficar la de cortante. Bueno, pues de esa misma forma, para dibujarlo de momento, vamos a ver la gráfica anterior. En este caso, la de cortante. Okay. Ahora, resulta que el método de las áreas me dice, calcula el área de cada una de estas zonas. Si yo calculo esta área, puedo encontrar el momento en la gráfica de abajo. Entonces, fíjate, esa área que acabo de marcar en rojo, pues tiene un desarrollo en X de 1.5 y una altura de 3.267, lo cual me da un área, se lo voy a anotar aquí, un área de 4.90. 4.90. Vamos a calcular la otra de una vez. La siguiente área es muy pequeñita, tiene un desarrollo en X de 1 metro y un valor de en Y de 0.233, lo cual me va a dar un área ahora negativa de 0.233. Y mi última área, de la última zona del diagrama de cortante, tiene un desarrollo en X de 3.5 y tiene una altura de menos 1.33. Eso me va a dar un área también negativa de 4.66. Ya tengo cuánto valen las áreas arriba. Ahora lo que voy a hacer en mi diagrama de momentos es de que a partir del 0 voy a subir o bajar dependiendo las áreas que calculé. Entonces, desde este 0 voy a subir hasta un valor de 4.90. Subo hasta un valor de 4.90. ¿Por qué 4.90? Porque es mi primer área. Entonces, 4.90. Después, mi segunda área es negativa y vale menos 0.233. Entonces, a 4.90 le voy a quitar 0.233 y voy a llegar a un valor de 4.667. Voy a bajar un poquito. 4.667. Y mi última área vale menos 4.665, lo cual prácticamente, alguien me va a decir que no llegamos exactos, pero prácticamente llegamos a 0. Hay una diferencia de 2 milésimas. Es por el redondeo, ¿no? Pero ahí ya tengo mi diagrama de momentos. O sea, debajo de este punto a unos 50 de distancia, es donde la viga va a pandearse más o va a tener una mayor fuerza que busque pandear a la viga. Ese es mi diagrama de momentos. Déjenme lo remarco un poco. Y bueno, cuando ustedes vayan en unos cursos un poco más adelantados, por ahí de tercer, cuarto semestre, con esa gráfica de momentos van a lograr establecer cuántas varillas necesita su viga, cuánto acero necesita la viga, con la gráfica de momentos. La gráfica de cortante, la de azul, esa les va a decir cuánta varilla necesita, pero con forma de estribos. Es decir, hay quien les dice cadenas. Pero esas dos gráficas, en semestres más avanzados, te van a servir para diseñar la viga. Y ya nada más te lo repito por última vez. Con momentos, con la gráfica de momentos, vas a diseñar cuántas varillas necesito abajo y arriba de la viga. Con la gráfica de cortante, o sea, con la gráfica azul, vas a diseñar cuántos cadenas o estribos
necesito para hacer la viga? Que probablemente ustedes en este semestre me digan, ¿a poco se calcula? Sí, sí se calcula. Si es mucha la fuerza cortante, hay que colocar muchos estribos pegados prácticamente, y si la fuerza cortante es pequeña, bueno, pues nos podríamos ahorrar los estribos. Pero eso se deriva a partir de estos valores y de la resistencia del concreto. Pero pues ahí ya hay que meter materiales, ¿no? Okay. Ahora, una pregunta, creo que vale la pena, una pregunta, que hasta este punto nos preguntemos si le entendimos o no. Y pues bueno, eso no me toca a mí decirlo, yo sí le entendí, ¿no? Pero no sé ustedes si le entendieron o no. Sí, profesor. Ahí vamos. Sí, muchas gracias, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Si alguien no lo entendió, pues nos dice y lo tratamos de aclarar, ¿no? Okay. Ahora, les digo, es como, hoy hacemos como un repaso, ¿no? De momentos. Ahora, resulta que si vieron vigas, yo imagino que esas fueron las más sencillas que vieron, y luego le pusieron un poquito más de aderezo, ¿no? Le pusieron un poquito más de aderezo, haciendo una viga ya con una carga distribuida. ¿Qué significa una carga distribuida o qué significa una carga puntual? Vamos a suponer, recuerden ahorita el trozo de madera que yo les decía hace algunos minutos. Yo les decía, imagínense que hay una madera y que pues está apoyada en unos tabiques, en unas piedras, ¿no? De repente, si yo me subo, o si alguien de ustedes se sube a esa madera, probablemente esté actuando como una carga puntual. Pero, ¿qué tal si en esa madera, pues, subimos unos bloques de madera? Bueno, pues, unos 3 o 4 bloques de madera. Esas bloques de madera tienen mucha área de contacto, a diferencia de nosotros, que estamos actuando prácticamente en un punto. Alguien va a decir, bueno, pero es que en realidad no estamos actuando en un punto, sino estamos actuando en lo que mide nuestro zapato. Bueno, sí, pero si consideras, pongamos, ¿cuánto mide tu zapato con respecto a una distancia de 9 metros? Pues no es nada, ¿no? Entonces lo puedo considerar como un puntito, que es diferente a estos bloques que sí tienen mucha área de contacto, y entonces los puedo distribuir a lo largo de toda esa superficie de contacto. Bueno, okay. Entonces creo que ahí nos puede quedar más claro que es una carga distribuida y que es una carga puntual. Okay. Bueno, pues ahí les pongo ese ejemplito. Mide 9 metros de largo, una viga de 9 metros de largo. Siempre hay que ver si nuestras dimensiones son lógicas o no. Fíjense, en 9 metros de largo significa que, no sé, ustedes hagan memoria. ¿Su sala como cuánto mide? Yo creo que su sala mide como unos 5 metros. Alguien que viva en una casa grande, probablemente mida unos 8 metros. En 9 metros, si somos un poquito exigentes, ya cabrían 2 carros, ¿no? O sea, imagínense, nada más para que conceptualicen el tamaño, ¿no? Un auto, usualmente el espacio de un estacionamiento, se lo damos de 5 metros. Eso quiere decir que ya podríamos tener aquí un carrito abajo de él y prácticamente otro carro debajo de nuestra viga, ¿no? Entonces es una viga un poco grande, pero todavía construible, 9 metros. Ya nos la imaginamos. Siempre es importante tratar de imaginarnos las cosas, ¿no? Pues, ahí está. Ahí está nuestra viga. Ahora, esas cargas que les puse son un poquito grandes, honestamente. Pero bueno, para nuestro primer ejemplo, pues podemos manejarlo así. Después les platico cómo calcular esas cargas. Ahorita considerémoslo como dato. Ok, vamos a hacer lo mismo que le hicimos a nuestro primer ejemplo. Vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos. En este caso, lo que vamos a hacer es de que vamos a plantear nuestra sumatoria, bueno, igual que le hicimos hace rato,
Primero hay que identificar nuestras reacciones. Se dan cuenta, aquí hay una restricción al movimiento, en Y. Y de este lado hay una restricción al movimiento en Y. Y también hay una restricción al movimiento en X. Lo más probable es que ustedes ya se dieron cuenta de que no hay fuerzas horizontales. Como no hay fuerzas horizontales en este ejemplo, la reacción en X vale 0. ¿Alguien me podría decir, ¿alguna vez hay fuerzas horizontales? Sí, cuando hay sismo. Cuando les toque analizar sismo, ahí sí va a haber fuerzas horizontales. Pero mientras estemos en los temas quietos o de estática, no hay fuerzas horizontales, usualmente, ¿no? Bueno. Y otra vuelta tenemos el mismo problema de hace rato, que tenemos dos incógnitas para encontrar la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, pues, al igual que lo hicimos hace rato, lo que vamos a hacer es hacer una sumatoria de momentos en A para anular la fuerza A. Y de esa forma, pues resulta que yo lo que voy a tener va a ser una fuerza de 1.5 toneladas que me va a hacer girar a la viga a una distancia de 2 metros. Y eso me va a provocar un giro horario, o sea, positivo, ¿no? Y voy a tener otra carga distribuida. Entonces, ¿qué hacemos para manejar la distribuida? Pues lo simplificamos, ¿no? Ya ven que los humanos tendemos a hacer eso, simplificar las cosas para entenderlas. Voy a hacer un comentario, puede ser que digan ustedes tonto, ¿no? Pero y pongamos, a veces las muchachas, las mujeres dicen, todos los hombres son iguales. Y puede ser que sí, hasta cierto punto cierto, pero de esa forma es más fácil de entender. Entonces las simplificaciones nos ayudan a entender. La simplificación que vamos a hacer ahorita es de que esta carga que en realidad es distribuida, la puedo simplificar a una puntual. No es la carga real, pero la estoy simplificando a una carga equivalente. Ahora, esa carga equivalente, ¿dónde la ubico? Ah, pues la ubico a la mitad de la distribuida. Si tengo 6 metros, bueno, pues la voy a ubicar a 3 metros. 3 metros de un lado y 3 metros del otro. ¿Y qué valor le voy a dar? Ah, pues la multiplicación de 0.8 por la longitud en la que esté actuando. Entonces, si yo multiplico 0.8 por 6, pues resulta que voy a llegar a 4.8. Esa carga PE es una carga equivalente. No es cierta, pero me ayuda a calcular las reacciones. Nada más para eso la voy a ocupar. Entonces, esa carga equivalente me va a provocar también un giro horario con una fuerza de 4.8 toneladas. 4.8 toneladas y con respecto al apoyo A, está ubicado a una distancia de 6 metros, porque son 3 de la mitad de la carga distribuida más los 3 que llevaba, son 6 metros. Esos dos giros horarios, la única fuerza que los va a detener es el apoyo B, que va a hacer que gire de forma antihoraria. Entonces, signo negativo de Y por la distancia que hay entre el apoyo A y el apoyo B, por 9 metros, y esto nos va a llevar a un 0, ¿no? Bueno, para que no gire la viga, la igualamos así. Multiplicamos 1.5 por 2 y nos va a dar 3 toneladas punto metro. Multiplicamos 4.8 por 6 y nos va a dar 28 toneladas punto metro. 28.8. Y el tercer término lo mandamos del otro lado de la igualdad como positivo. Entonces nos va a quedar más BY, que multiplica a 9 metros. Sumo los del lado izquierdo y me va a dar 28.8 más 3. Voy a tener un 31.8. Le voy a dividir entre 9 metros. El de arriba es toneladas metro y el de abajo es metro. Y así voy a obtener BY. Entonces resulta que BY tiene un valor de 3.533.
Ya tengo mi vehículo. Mis unidades son toneladas. Ahora, hacemos lo mismo para comprobar con el otro apoyo. Vamos a plantear ahora una sumatoria de momentos en A igual a 0. Y, no, sumatoria de momentos en B, que ahí la hicimos en A. Ahora, si me apoyo en B, entonces la fuerza A va a provocar un giro horario. La fuerza de A, no sé cuánto vale, pero sí la puedo escribir como una literal. La fuerza de A me va a provocar un giro horario y está ubicada a una distancia de 9 metros. Positivo, giro horario. Pero la fuerza de 1.5 me va a provocar un giro antihorario. Menos 1.5 toneladas. Y esas 1.5 toneladas con respecto al apoyo B están a una distancia de 7 metros. Y me hace falta la carga verde, que la simplifique como una carga equivalente, y también me va a provocar un giro antihorario, 4.8 toneladas, y está ubicado a 3 metros de distancia. La suma de esos efectos me tiene que dar 0 porque no quiero que mi viga gire. Resulta que sumo 1.5 por 7, me va a dar 10, menos 10.5 toneladas punto metro, y luego menos 4.8 por 3, me da 14.4 toneladas punto metro, igual a 0, a Y por 9 metros. Ahora, sumo esas dos cantidades, el 14.4 negativo, menos el 10.5 también negativo, y voy a tener una cantidad negativa de menos 24.9. Lo mando del otro lado, y ya me queda que AY por 9 metros es igual a 24.9 positivo. Ahora esos 24.9 los divido entre 9, porque son los 9 metros, y ya me va a dar mi reacción a Y. Y mi reacción a Y me da 2.766. 2.766, nada más toneladas, ¿no? Ok. Ahora, nada más vamos a checarlo, ¿no? Fíjense, si yo sumo AY, que es la reacción que va en el apoyo hacia arriba, más la reacción BY, más 3.533, resulta que me da un total de 6.3. Las fuerzas que suben da 6.30. Las fuerzas que bajan, pues es la suma de 1.5 más 4.8. Y también me da 6.30. Si alcanzan a ver, ¿no? Este y esta son las que bajan y me da lo mismo. Entonces, eso quiere decir que mi viga no se va a ir al cielo ni se va a enterrar. Okay. Ahora, recordemos que esta carga equivalente, vamos a aprovechar que estamos por aquí, esta carga equivalente nada más me sirvió para calcular las reacciones. Entonces, ahorita me voy a olvidar de ella. Nada más me sirvió para calcular reacciones. Ya que las tengo, ya me olvidé de ella. Ok. Si recuerdan, mi reacción BY valía 3.533. Lo voy a escribir aquí. Mi reacción BY valía 3.533 toneladas. Y mi reacción AY, perdón por el zoom, vale 2.766. Ahí están mis reacciones, que es algo bastante importante, ¿no? Ahora, al igual que le hicimos en nuestro ejercicio anterior, vamos a utilizar la gráfica de arriba para construir la siguiente gráfica. Mi gráfica de cortantes, establezco una línea de base,
Recuerden, salimos de 0, llegamos a 0, y le hago caso a lo que vayan diciéndome las flechitas de la gráfica anterior. La primera flechita que tengo hacia arriba en la gráfica anterior me dice sube 2.76. Pues voy a subir 2.76. 2.766 toneladas. Después, en el siguiente tramo de viga no hay fuerza. Como no hay fuerza, pues entonces mi gráfica de cortante se mantiene constante hasta 2.766. Después viene una de 1.5 hacia abajo. Entonces 2.766 menos 1.5 me va a llevar a un valor de 1.266. 1.266. Y después, en el siguiente intervalo de 1 metro, no hay carga. Por eso ya te la dibujé como constante. No tiene por qué moverse. Pero después, fíjate, en el primer cuadrito hay carga, en el segundo cuadrito hay carga, en el tercer cuadrito hay carga. Carga, 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 carga. Entonces, tiene que bajar en cada una de esas intervalos, tan grandes o tan pequeños como yo me los quiero imaginar. Entonces, ahora va a empezar a bajar por la carga verde, pero ya no de forma recta, sino que va a empezar a bajar de forma diagonal. Diagonal, diagonal, hasta que se acabe toda esa carga verde. Si te acuerdas, esa carga verde valía 0.8 por 6 metros, 4.8. Y toda esa descarga, que vale 4.8, me va a dar mi punto final. Entonces, yo parto de 1.266 positivo, el último valor que tengo como conocido. Y a eso le quito 4.8 y voy a llegar a un valor de menos 3.534. Ahí en el final, lo que voy a hacer es sumar la reacción BY, que quedamos que vale 3.533. O sea, llego a 0, ¿no? Hay una pequeña diferencia de una milésima. Pero ahí está mi gráfica de cortante. Y al igual que lo hicimos en nuestro ejercicio anterior, hay que asurarlo. Usualmente la gran mayoría de nuestros amigos estructuristas y ustedes, la gran mayoría de las personas lo asuran de forma vertical. No, siempre hay alguien que dice, pero yo lo voy a asurar del lado. Mejor asúrenlo de forma vertical. Bueno, ahí está mi gráfica. Ahora, a diferencia de la anterior se marcó de una forma muy franca donde cortaba el eje de la línea de cortante. Era en un punto exacto. Ahora no sabemos hasta ahorita a qué distancia está esta distancia. Voy a hacer zoom. Y siempre resulta interesante saber cuánto vale esta distancia y cuánto vale desde el apoyo. ¿Por qué es interesante? Porque precisamente en este punto es donde vas a encontrar el momento máximo. Quedamos que el momento máximo es el que te va a ayudar a diseñar cuántas varillas ponerle. Entonces, por eso se vuelve importante. Ahora, ¿cómo le podemos hacer para encontrar ese punto? Pues bueno, hay una forma que es en base a una relación de triángulos. La relación de triángulos me diría, bueno, mide la distancia que hay desde aquí hasta acá, en y en X, y esas van a ser las medidas del triángulo, por decirlo de alguna forma, morado. Y después puedes encontrar otro triángulo que sea semejante, que va a estar dentro de él, que puede ser el otro azul. ¿Vale? Ahora, ustedes recuerdan que para bajar desde la cantidad de 1.26 hasta 3.53, tuvimos que bajar 4.8 unidades. Eso significa que esta distancia vertical es de 4.8, la del triángulo magenta, 4.8. Y está dada en un desarrollo de 6 metros. Lo que no sabemos es cuánto tiene de altura y cuánto tiene de desarrollo este triángulo azul
fuerte. ¿Sí? Ok. Para no empastarnos en esa zona, voy a dibujar ese mismo triángulo en la zona de acá. ¿Sale? Fíjense, otra vez. Aquí tenemos un triángulo magenta. Ese triángulo magenta tiene un desarrollo de 6 metros y tiene una altura de 4.8 toneladas. Adentro de él hay un triángulo azul. Y ese triángulo azul, pues le podemos poner las variables que sea, pero no sabemos su distancia. Ahora, lo bueno es que es un triángulo semejante. Entonces voy a permitirme anotarle aquí una variable z y aquí una variable h. Y entonces, en base a nuestras clases de geometría plana de cualquier nivel previo, nosotros podemos establecer una relación de triángulos y podemos decir que z es a 6 metros, o sea, la x del triángulo azul es a la x del triángulo violeta, como h es a 4.8 toneladas. Ahora, ahí parece que tengo dos incógnitas, parece, pero en realidad no. Fíjense, déjenme regresar al dibujo, y si se dan cuenta, la distancia que hay entre la punta y el inicio del triángulo azul, sí la tenemos. Es 3.534. Entonces vamos a escribirla, ¿no? Entonces, en lugar de h, voy a escribir un 3.534. Y otra vez, aquí abajito en la reglita, encontramos, vamos a decirle que aquí yo tengo un 3.534. Y entonces, ahora si me le quedo viendo a esta expresión, o esa en la relación de triángulos, nada más tengo una incógnita, y me va a quedar que 6 metros por 3.534 entre 4.8 toneladas, este también son toneladas, me va a dar una distancia z de 4.41, sí, 4.42. 4.41, sí. Ahí está mi distancia z. Con esa distancia z, también podría encontrar el otro triángulo. Si recuerdan, había un triángulo opuesto. Y toda esta distancia completa es de 6 metros. Entonces, si a 6 es la longitud de la carga distribuida, le quito 4.417, puede llegar a 1.58. Y esa distancia, perdón por el zoom, esa distancia es la que les decía que nos hacía falta, 1.583. Más los 3 que ya llevaba, me va a llevar a un 4.58. En ese lugar se va a provocar el momento máximo. Ok. Está un poquito más, más rayada esta gráfica. Sí, vamos a ver si le puedo bajar la intensidad a estos colores. Voy a decirle que no la quiero tan prendido, ¿no? Que lo quiero un poquito más, así, así, un poquito más opaco, o pastel. No sé, no. Que no me mintió, pero bueno. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues nada más encontrar nuestra gráfica de momentos, ¿no? Al ratito les paso todos estos rayones, se los paso por Classroom, con la esperanza de que ustedes lo puedan, yo les sugiero eso, ¿no? Que lo puedan pasar a su cuaderno y que con más calmita puedan analizar qué se hizo en cada cálculo, ¿no? Bueno, entonces, al igual que hicimos la vez anterior, hay que encontrar las áreas de la parte superior. Si recuerdas, esta primera área medía 2 metros, entonces 2 por 2.766
es 5.532. Entonces, mi gráfica de momento va a subir hasta un valor de 5.532. Ok. El siguiente intervalo mide 1 metro y tiene una altura de 1.26. Entonces, al valor que yo tengo hay que sumarle 1.266 y voy a llegar a un valor de 6.798. El siguiente intervalo es calcular el área triangular. Fíjense, vamos perdón por el zoom que hice, pero esta área triangular, aquí se los voy a anotar, es base por altura entre 2, ¿no? Entonces, 1.583 por a una altura de 1.266 entre 2, ahí me da un área de 1.002. Es positiva, entonces como es positiva, todavía mi diagrama sigue subiendo. 1.002 más 6.798, llego a un valor de 7.80. Y ese punto se va a presentar exactamente abajo de la distancia que calculamos hace un momento. 7.80 toneladas punto metro. Y ahora lo que nos queda es calcular el área del triángulo azul. Ese triángulo azul, aquí no está escrito, pero déjame moverme para que veamos todos cuánto me medía Z. Bueno, ahí tenemos una Z que mide 4.417. 4.417 por de desarrollo por una altura de 3.534, lo divido entre 2, me da que esta área azul vale 7.804. Bueno, pero está por abajo del eje. Perdón por el zoom. Está por abajo del eje. Eso quiere decir que va a ser un área negativa. Área menos 7.804. Y esa gráfica nos va a llevar desde el 7.80 hasta prácticamente un 0. Prácticamente un 0. Hay una diferencia de 4 milésimas, ¿no? Ahora, hay una diferencia, y por eso se los planteé el día de hoy, hay una diferencia en la forma. Si te das cuenta, aquí tiene una forma curva, y esa forma curva atiende a que la gráfica de arriba es lineal con pendiente. Fíjense. Me gustaría que los que no lo hayan visto eso antes, que sean un poquito observadores, y probablemente algunos de ustedes ya hasta los aburrí, pero me gustaría que vieran el ejemplo anterior, donde en la gráfica de arriba vemos rectángulos y en la de abajo vemos triángulos. Es decir, lo que tú veías en tus clases de matemáticas, de geometría analítica, de vocacional, aquí teníamos valores constantes, constante y constante. Y esos constantes en la siguiente gráfica se vuelven x a la 1, o sea, una línea con pendiente. Aquí de este lado teníamos x a la 0, o sea, una constante. En la gráfica de abajo se vuelve x a la 1. Ahora vamos a nuestro segundo ejemplo. Y en este ejemplo, ponemos aquí arriba, tienes una constante, o sea, una x a la 0. En la siguiente gráfica viene una línea con pendiente, o sea, una x a la 1. Y en la siguiente gráfica viene una x a la 2 o una parábola cuadrática. En este momento, así como hemos hecho nuestro ejercicio, yo no podría decirte qué coeficiente tiene, pero sí sé que es una ecuación cuadrática. Y eso es bien importante para los siguientes temas. Ahora, por ahí lo que yo te decía hace unos minutos
era de que ustedes vieron en sus clases de geometría analítica que si tú quieres graficar, pongamos, no, pues yo quiero que y sea igual a 5. Ah, pues es una constante. Entonces siempre te va a salir una línea constante. Pero si tú quieres graficar y igual a 1x, pues resulta que tu línea va a ser inclinada. Y si quieres graficar y igual a x al cuadrado, pues entonces ya vas a tener una parábola. Ahora, alguien me va a decir, bueno, eso que me acaba de decir de que aquí había un término cuadrático, aquí había un término lineal, sí lo alcanzo a ver, pero no veo aquí la x a la 0. Ah, sí, por definición, cualquier número elevado a la 0 te da 1. Cualquier número elevado a la 0 te da 1. Inclusive, si quieren verificarlo con su calculadora, pongan el número que ustedes piensen, 8, 10 o el número que ustedes quieran, y elévenlo a la 0 y van a ver que les va a dar 1. Bueno, híjole, a ver si no nos hace una mala pasada, pero yo por aquí tengo una calculadora. A ver, no, es que es de aplicación y luego esas de aplicación no son tan buenas, ¿no? Vamos a ver si nos hace caso esta calculadora. Vamos a decirle aquí, fíjate, pongamos el número que yo quiera, un 8. Y le voy a decir que ese 8 lo quiero elevar a la potencia 0. Me dio 1. Oye, pero no quiero el 8, no, yo no le quiero al profesor. 45 elevado a la 0. 1. Oye, pero 318 elevado a la 0. Siempre, cualquier número elevado a la 0 me da 1. Eso me lleva a que esta expresión está multiplicada por x a la 0, es decir, por 1. Y bueno, ahí cobran importancia un poquito sus clases de geometría analítica de vocacional. Ahora, ¿por qué me interesa que lo vean? Porque cuando ustedes veían geometría analítica, después vieron cálculo integral y cálculo diferencial. Si nosotros integramos esta función, sumamos estas pequeñas partes que están debajo de la curva, si la integro, me va a dar la gráfica siguiente. Y si integro la gráfica lineal, me va a dar la siguiente curva. Y de la misma forma, si integro el área debajo de la curva, después me va a dar una nueva curva. Y así, digamos que voy integrando, integrando, integrando. Eso tiene repercusiones porque si ustedes vieron esas gráficas en estática, parte del curso de resistencia de materiales es encontrar otras dos gráficas aquí abajo. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Encontrar el área de arriba para mi siguiente gráfica, esta área para mi siguiente gráfica, y esta área me va a ayudar a construir mi siguiente gráfica. Eso lo vamos a ver la siguiente semana, pero para allá va el orden de ideas, ¿no? Por eso me interesaba que lo vieran. Y bueno, me parece que nos dio un muy buen tiempo para hacer dos ejemplitos. Dos ejemplitos, cada uno con su problemática. Tal vez este sea muy sencillo, pero nos da la oportunidad de explicar que el diagrama de momentos son triángulos, el diagrama de cortantes son rectángulos. El segundo ejemplo que hicimos hoy nos da la oportunidad ya de ver un cruce de cortantes aplicando relación de triángulos, y en ambos ejemplos llegamos hasta momentos nada más. Ahora, en base a eso, podemos seguir construyendo conocimiento y el día de mañana pues podemos ver centroides. ¿Por qué vamos a ver centroides? Bueno, pues porque no todas las cargas son puntos o distribuidas. Probablemente algunas cargas sean inclinadas o triangulares. Y alguien me va a decir, ay, profesor, usted está inventando. No, no estoy inventando. Probablemente ahí cerca de donde tú vives, has visto que dejaron alguna barda inconclusa y que está así, como que construida en una parte, ¿no? O probablemente el vecino quiere que su barda esté así,
y eso me genera una carga triangular. Pero para eso ya es más preciso saber dónde está el centroide de esa carga. Y para eso, pues bueno, vamos a meternos al tema de centroides. Hay muchas aplicaciones de los centroides. La primera, que se me viene a la mente, pongamos, no sé si alguien de ustedes juega básquetbol o juega fútbol americano, y ahí el centroide es bastante importante, ¿no? Si juegan básquetbol, les van a decir que va a ser mejor que se agachen o que bajen su punto de gravedad para que boten la pelota lo más abajo del piso posible. Entre más bajo esté su punto de gravedad, va a ser más difícil que se la quiten la pelota. Y también, para los que les gusta el tochito, pues entre más bajo sea su punto de gravedad, va a ser más difícil que los tiren. Y bueno, eso nos da pie para mañana platicar acerca de centros de gravedad. Y también, pues porque hay figuras raras, ¿no? Figuras raras. No sé, pues, ustedes cuando iban a la escuela probablemente vieron un edificio que está así, ¿no? Un edificio que está así, bastante alto, muy cerca de la torre de Pemex. No, la torre de petróleos, perdón. La glorieta de petróleos, perdón. Tiene poco que lo construyeron ese edificio ahí en Chapultepec, que puedes dar la impresión de que está raro, ¿no? Y bueno, cada una de las losas de ese edificio tiene un centro de gravedad, otro centro de gravedad, otro centro de gravedad, otro centro de gravedad, y eso, ese edificio, de forma natural, tiene una tendencia a voltearse, ¿no? Porque este centro de gravedad está fuera del anterior. Y eso hay gente a la que le angustia, ¿no? Le da ansiedad. Pero bueno, para eso hay ingenieros, arquitectos que se dedicaron a construir de forma correcta este edificio para que no tengan ningún problema. Pero ahí interviene el centro de gravedad, los centroides o el centro de masas. Eso yo creo que lo podemos platicar mañana. Dicen los que saben de pedagogía, que una clase de más de hora y media, pues como que es poco pedagógica, y por eso sus clases en la ESIA eran hora y media, y salvo que ustedes tengan algún conflicto, creo que ahí podemos dejar nuestra sesión del día de hoy. Bueno, antes de que nos vayamos, sí me gustaría, si alguien de ustedes tiene una duda, pues que nos diga, ¿no?